Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso y maravilloso día que el Señor nos ha dado para poder tener este tiempo en que glorifiquemos su nombre a través de la exposición de la palabra. Yo quiero comentarles brevemente acerca del verso 3 de ese libro del apóstol Judas. Es una de las epístolas universales y dice así: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Creo firmemente que antes de pasar a disertar sobre la frase el contender ardientemente por la fe, y también otra frase que está en este libro que habla sobre edificar en la fe, como está en el verso 20, donde dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Es necesario entender y hablar brevemente acerca de qué estaba sucediendo en la iglesia en aquellos tiempos, y por el cual el apóstol Judas se siente movido por el Espíritu a hacer esta carta exhortando a los santos. Como dice el verso 4, el verso que le sigue al 3 que hemos leído, se habían introducido dentro de la iglesia encubiertamente hombres impíos que estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Señor, y que estaban negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que no solamente un mal proceder, malas obras se veían en ellos, obras como de hombres impíos, sino que también iba en contra de la enseñanza y del fundamento de la fe del cristiano, que es nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a esto, señalando el carácter de estos hombres y lo que hacían, hay tres versos, y el primero es el verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo en sus enseñanzas y en su vivir era mostrado que no había temor alguno reverencial a Dios, y que por el contrario estaba mostrando una total oposición al Señor y a sus enseñanzas, lo que indica que tenían un mensaje doctrinal, espiritual, teológico, contrario a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Sigue el verso 8, donde dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Vuelvo y repito, y en este verso se enfatiza la libertad para el pecado que estaban teniendo a introducir para pervertir la gracia de Dios. Dios nos ha dado libertad para vivir una vida libre del pecado, no para practicar el pecado. Recuerden que la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Ellos abiertamente, sin limitación, estaban haciendo toda práctica, incluso inmoral, sensual, porque se le compara al autor como
los que vivían en Sodoma y Gomorra, como dice el verso anterior, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y ese mismo castigo de una eternidad separado por Dios van a tener estos hombres si no se arrepienten de sus malas obras. El verso 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a hablar brevemente del verso 8 y el 10 ahora. ¿Qué estaba pasando? Con libertad, dándole rienda suelta a los deseos y las pasiones que batallan contra el alma, dándole rienda suelta a toda obra de la carne en sus vidas, dando un mal ejemplo, un mal testimonio. Lo otro, rechazando la autoridad, dice en el verso 8, yendo en contra de todo lo que es Dios y establecido por Dios, y blasfemando de las potestades superiores, estableciendo juicios y declarando cosas de las autoridades y potestades superiores que no les da al hombre ni al creyente hacer. Y se les compara en el verso 10, en el 11, dice que siguieron el camino de Caín. ¿Cuál era Caín? Aquel que mató al hermano. Y esto denota que si hayan seguido el camino de Caín, el amor al hermano, al prójimo, no está presente en sus obras ni en sus corazones. Hay aborrecimiento. Y la Biblia señala que aquel que aborrece al hermano es homicida. Y si se lanzaron por lucro en error de Balaam, otra característica de estos falsos maestros que se introducieron en la iglesia en aquellos tiempos y que en los tiempos actuales también están dentro de la iglesia y dividen la iglesia de Jesucristo y trastornan la enseñanza pura y la sana doctrina de la palabra. Bueno, pues, ¿quién era Balaam? Aquel que por un pago, por un salario, por una ganancia, quería estar dando ya una predicción que no era ciertamente lo que Dios quería y decía que dijera. Eso era lo que estaba en su corazón. Bueno, estos falsos maestros sin ese camino y el error de Balaam. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré y el séquito que le siguió fueron aquellos que se rebelaron contra la autoridad dada por el Señor a Moisés y Aarón. Así que el carácter rebelde, las ganancias deshonestas, la falta de amor, la libertad para todo deseo pecaminoso de la carne, el rechazar las autoridades puestas por Dios y la autoridad de Dios, son algo que son característicos en estos hombres. Ahora, después de entender esto, nos percatamos de por qué el apóstol, bajo inspiración divina, dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo contender de la fe? No es discutir, no es salir, como dice el buen cubano, fajado, tratando de implantar lo nuestro o nuestra enseñanza, que es la enseñanza sana de la Biblia, sino que presentamos defensa de nuestra fe, primeramente adquiriendo un conocimiento de la palabra, adquiriendo un conocimiento de la enseñanza que Jesús transmitió, que transmitieron esos apóstoles, y que nosotros como iglesia de Cristo transmitimos y enseñamos
que es la doctrina sana, la doctrina verdadera. El conocer la palabra nos va a dar discernimiento espiritual. Nos va a ayudar a discernir las malas enseñanzas. Nos va a ayudar a discernir los malos obreros, los falsos maestros. Y si discernimos correctamente por el conocimiento que tenemos de ella, vamos a ser guardados del error. Y es algo que debemos tener presente, porque hay muchos dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias locales, que conforman la iglesia mundial de Jesucristo, que no quieren ni le prestan atención a las clases de discipulado, a las clases de doctrina, a la enseñanza. Llevan años dentro de la congregación y no saben en qué creen. Si uno les pregunta y dice, bueno, ¿y en qué crees? No te saben decir, porque no saben responder, o no te saben argumentar qué es la fe, qué es la salvación. ¿Por qué decimos que Jesús es el único y verdadero Dios? Y esas cosas esenciales no las saben. Bueno, pues hay un riesgo bien grande de que sean arrastrados, de que sean confundidos por esos falsos maestros, por esos falsos apóstoles, por esos hombres que no tienen carácter cristiano alguno, que están faltos de amor, y aunque vengan con un fingido amor, el amor verdadero, genuino de Dios no está en sus corazones. Es el peligro. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta para presentar defensa de nuestra fe es adquirir un conocimiento de las enseñanzas que nos va a dar un discernimiento, y que teniendo nos va a guardar del error. Lo otro es vivir esa palabra, porque al vivir esa palabra, ser hacedores de ella, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso equivale a vivir en santidad. Todo lo contrario a lo que esos hombres muestran con sus actitudes y con sus obras en sus vidas. ¿Qué mejor defensa de que nosotros vivir lo que creemos, que nosotros vivir en aquello que hemos sido enseñados, que nosotros vivir aquello que enseñamos y predicamos? En eso radicaba la autoridad de Jesús, que se diferenciaba de la de los escribas y la de los fariseos. Jesús predicaba y enseñaba con autoridad, porque vivía lo que predicaba. Y déjame decirte, nadie puede decir, eso lo podía hacer Jesús, porque era Dios. Porque Jesús vivió de esa manera, de esa forma, en su condición de hombre, mostrándonos que vivió en el Espíritu, para que también tú y yo podamos hacerlo y no tengamos justificación alguna. Y digo esto acerca de Jesús exclusivamente en su condición de hombre, sin hablar de la condición divina, porque en él estaban las dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, nos mostró que sí podemos, que sí se puede. ¿Qué mejor defensa? Y por tercero, poder mostrar, rebatir con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor, corrigiendo las enseñanzas erradas de ellos. Pero para eso tenemos que conocer. Te he dado 3 cosas necesarias para poder presentar defensa de nuestra fe ante esos obreros, ante esos falsos maestros,
Y déjame decirte que hay bastantes en el mundo en estos tiempos. La iglesia está asediada por fuera, de una manera externa, por las presiones de aquellos que nos persiguen, nos restringen en cuanto a la fe que tenemos en Jesucristo, hombres impíos abiertamente. Pero hay muchos de ellos que dentro de la iglesia, es la lucha interna que tenemos, están provocando divisiones, están convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, están mostrando mercadería del evangelio, están dando falsas enseñanzas y eso los tenemos adentro. Bendito sea el Señor. Están arrastrando a muchos. Por eso es que la iglesia debe entender que debe prepararse, apercibirse, que debe adquirir un conocimiento, que debe fundamentar su fe en Jesús y en las enseñanzas de Jesús para poder ser guardado del error en medio de estos tiempos convulsos en que muchos se levantan oponiéndose a Dios. Por último, la carta también nos muestra cómo edificar nuestra fe. No solo nos muestra cómo presentar defensa, sino cómo edificar nuestra fe. Y para esto voy a leerte los versos del 20 al 23. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer para yo conservar esa fe, de la cual tengo que presentar defensa y edificarme en ella? Primeramente, el apóstol, bajo inspiración divina, menciona orar en el Espíritu Santo. Yo creo que está bien claro esto. Lo segundo, conservaos en el amor de Dios. Y creo que por esto podemos entender una de las peticiones del apóstol Pablo en sus cartas, cuando pedía a la iglesia que el amor de Cristo sobreabundara aún más en sus corazones. Era una petición constante delante de la presencia del Señor, que tenía por Él mismo y por las iglesias, que el amor de Dios sobreabundara. Yo creo que debemos seguir ese ejemplo y hacer de esa petición una petición nuestra, que no falte en nuestras oraciones diarias. Porque eso va a ayudar y va a contribuir a que el amor de Dios se mantenga en nuestros corazones. Lo otro es disponernos, buscar siempre la disposición que todo lo que hagamos o digamos, lo hagamos movidos por el amor de Dios. Si vamos a hacer algún servicio, tengamos en cuenta servidos por amor los unos a los otros. Que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Que no hagamos nada de mala gana, sino todo motivado por el amor de Dios. Es la motivación correcta para hacer las cosas. Vivir en el amor de Dios. Movernos, por decirlo de esta forma, en el amor de Dios. Servir en el amor de Dios. Hacerlo todo en el amor de Dios. Es un estilo de vida para ti y para mí, los que hemos creído en Jesucristo. Recuerda el texto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No está fuera de nosotros, está en nosotros, en nuestro corazón. Y debemos conservarnos en ese amor. Lo tercero, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así mantenernos esperando. ¿Qué se refiere con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna?
Nadie piense que es que no tenemos vida eterna. Vida eterna tenemos desde que hemos creído en Jesucristo. Pero se está hablando de esta vida eterna en un aspecto futuro, cuando ya por la misericordia y por la gracia de Dios estemos juntamente con Él allá en los cielos. En esas moradas que Él fue a preparar de antemano para que donde Él estuviese, tú y yo también estuviéramos. En ese paraíso allá en los cielos, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber aflicción, donde no va a haber lágrimas, ni enfermedad, ni calamidad, ni muerte, ni sufrimiento alguno. Todo va a ser bendición. Por toda una eternidad. Donde valga la redundancia, por toda una eternidad vamos a estar alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y así, en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, y mientras esperamos la misericordia de Dios para vida eterna, a los que dudan, convencerlos. Y a otros salvar, arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Para nada aborreciendo a nadie, para nada haciendo acepción de personas, para nada echando a un lado a nadie. No. A los que dudan y a los débiles, convenciéndolos. A otros salvar, arrebatándolos. Recuerden que somos portadores del mensaje de salvación. Y de otros tener misericordia con temor. Así somos edificados de nuestra fe. Hemos visto en esta carta un mensaje maravilloso, precioso, que el apóstol da a la iglesia universal. Eso es para ti y para mí. Para que en medio de estos tiempos convulsos, en medio de estos tiempos que se han levantado tantos falsos apóstoles y falsos maestros, podamos no solamente presentar defensa de nuestra fe, sino edificar nuestra fe. Así que creo que todo está bien claro, mi hermano. Seamos no solamente oidores de este mensaje, seamos hacedores de esta palabra de vida. Mientras esperamos la misericordia del Señor para vida eterna, Cristo viene pronto. Viene pronto por ti, viene pronto por mí, viene pronto por su iglesia, por todo lo que hemos creído, por todo lo que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Debemos conservarnos en el amor de Dios, edificando nuestra fe y presentando defensa cuando la situación lo requiera. Y para eso debemos de conocer. Dios te bendiga más. Es mi deseo. Padre, gracias por esta palabra que en esta mañana tú has permitido. Que en el nombre de tu Hijo Jesucristo podamos estar compartiendo brevemente con este auditorio el canal de YouTube, el canal de Telegram, el canal de WhatsApp. Señor, esperando en el nombre de tu Hijo amado que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos, y aquellos en los cuales tú nos has mostrado por la palabra que debemos cambiar o que debemos prepararnos, ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, que por medio de tu Espíritu Santo nos deje en tu gracia todo lo necesario para poder, Señor, dejar que tu palabra y tu Espíritu cambien, transformen nuestras vidas con la disposición en nuestro corazón, para así, en medio de estos tiempos convulsos, poder presentar defensa de nuestra fe y poder estar, mientras esperamos la misericordia tuya para vida eterna, edificando nuestra fe y enseñando a otros a presentar defensa y a edificar su fe también. En el nombre de Jesús a ti hemos orado, te damos las gracias, bendito sea el Señor, y te decimos en esta hora, amén, amén. Dios te bendiga. Suscríbete al canal de Telegram, suscríbete al canal de YouTube, sigue las enseñanzas, sigue la serie de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Esto es un extra y seguimos en contacto. Recuerda, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia,
para vida eterna. Dios te bendiga más.